¿Me podrías describir la diferencia entre esto, 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 esto y esto? ¿Podrías describirlo con precisión? Que si uno suena simplemente como más distorsionado o menos distorsionado, sin hablar de la compleja discusión que es saturación, distorsión, tipos de saturación, tipos de distorsión, todo el fenómeno complejo que hay detrás de eso. Entonces, el video de hoy, aunque voy a estar utilizando un plugin de paga que fue bastante popular durante mucho tiempo, creo que todavía hay gente que lo utiliza, quiero que exploremos la idea de simplemente cómo seguir entrenando nuestro oído y voy a separar mucho los pasos de cómo tratar de igualar algunos parámetros de un plugin de paga. Soy Juan Carlos Sotelo y hoy hice y bueno, siguen las vueltas infinitas, ¿no? Entonces, como siempre enseño, para mí se trata de tener un pensamiento más bien modular. Porque si puedo separar las partes, es más fácil tomar mejores decisiones, o al menos mejor informadas, ¿no? El plugin es RC20 Retrocolor, que fue un plugin que se utilizaba mucho por beatmakers, principalmente creo que en la onda de hacer beats se utilizaba mucho, creo que en la música electrónica no tanto. Entonces vamos a separarlo. Modularmente lo que tienes es 6 procesadores, que pueden ser de dinámica o que afecten frecuencias o moduladores de tiempo, unos filtros aquí a la salida y qué tanto aplicas cada uno con un fader grandezote de dry wet, ¿no? Entonces, no voy a describir todos porque esto no es un video del RC20. En los que no voy a gastar mucho tiempo, pero solo quiero mencionar que existen es el wobble y el magnetic. Lo único que están haciendo son módulos donde estás moviendo la señal a lo largo del tiempo y variando su afinación. En el caso del wobble, cuando prendes el estéreo, lo que estarías haciendo es variando la afinación de canal izquierdo contra canal derecho. Cosa que fácilmente podrías hacer con el shifter nativo de Live. Estos acordes sin el efecto. Estos acordes con el efecto un poco exagerado. Esta línea de aquí, al final podríamos verla simplemente como un LFO, es decir, cómo va variando la afinación. Entonces en el shifter podría simplemente utilizar la sección del LFO para ir variando la afinación con una curva que se parezca. Entonces ahí es algo más sinusoidal. Entonces en vez de usar triangular me voy a sinusoidal y varío el rate un poco. Y si quiero hacerlo más estéreo o ligeramente estéreo, puedo variar un poco el tiempo de desafinación de canal derecho con respecto a canal izquierdo. Y esto al final es la idea de hacer algo que suene a un chorus, ¿no? Simplemente nativamente. Entonces podrías hacer un chorus con el estéreo. Y en el Flutter lo único que está pasando es que de nuevo estás variando la afinación a velocidades muchísimo más altas, ¿no? Entonces no hay mucho más. Y esto es un índice de aleatoriedad que puedes añadir en el Flux, que nosotros podríamos añadir con una modulación de ruido mapeada a cualquier parámetro, como lo he enseñado en muchísimos videos, casi todos mis videos. En el caso del Magnetic, podríamos ver de nuevo el Flutter como lo mismo que acabo de decir, no es distinto. Y es ligeramente distinta, pero lo que importa mucho aquí es la frecuencia, ¿no? Ves que es mucho más alta, entonces en el shifter también podrías lograrlo. Ahora, el wear más bien lo que está haciendo es, va generando pequeños cortes al audio. Y esto tú podrías verlo simplemente como el efecto que ahora todo el mundo le dice transgate, ¿no? Que es la idea de poner un gate, que es un procesador dinámico que corta, ¿no? O podrías simplemente aprovechar la automatización, agarrar un utility, ponerlo en transparente y cortar en ciertas partes
para que eso genere con la rítmica que tú quieras. El ejemplo creo que se entiende. Pero es eso, podría hacerlo a mano con un utility y el puro gain del utility. Pasados esos dos que no son tan relevantes, quiero invertir bastante más tiempo en algo como esto, ¿no? El de saturación. A ver, en Live ahora tenemos muchos modos de saturación disponibles con los que podríamos jugar. Y lo que tenemos que entender es que todo proceso de saturación no es nada más que una función de transferencia. ¿Qué es esto de aquí? Que simplemente es, dependiendo de cuánto entre, es cuánto salga. Por ende, lo podríamos ver como un procesador dinámico que puede o no ser lineal. Es decir, que corresponde qué tan uniforme es el cambio de esta curva, ¿no? Entonces, conforme yo voy viendo más opciones de esto, veo que todos estos son más o menos lineales. Hay unos que no tanto, ¿no? Esto es bastante lineal y luego aquí se encuentra un tope. Y hay unos nada lineales, ¿no? Y si abrimos nuestro poderoso menú siempre oculto que está en las flechitas de muchos dispositivos de Live, pues nos damos cuenta que además podríamos empezar a jugar con la linealidad de este o empezar a hacer un comportamiento súper irregular. Y podremos hacer cosas muy salvajes, ¿no? Nunca he hablado con calma de eso en este canal, hagámoslo hoy. Uno de los problemas que tenemos y que te vas a encontrar si estás aprendiendo solo en tu casa, viendo videos, tratando ahí de adivinar las cosas, es que sí hay mucha ciencia detrás de esto. Entonces, entre estos tipos de saturación, es importante entender primero lo que es a nivel teórico. A nivel teórico, por diseño y electrónica, esto no está sujeto a cuál es la opinión. Por definición, todos los procesadores de bulbos normalmente esperas que generen más armónicos pares. Y todos los procesadores o saturación de tipo transistor normalmente va a generar más armónicos impares, es decir, 2, 4, 6 o 3, 5, 7, respectivamente. Ahora, hay varias mentiras por ahí sobre es que los bulbos suenan mejor porque los armónicos pares son más agradables al oído, cosa que es una mentira terrible y es súper fácil de comprobar. Muchísima de la música que se ha hecho, por ejemplo en consolas solid state, que son de estado sólido basadas en transistores, han hecho cantidad de música con esas consolas desde la captura o para mezcla, y yo no veo a la gente quejándose de que suene mal. Ahora, quizás hay procesos específicos donde el bulbo puede beneficiar el tono de las cosas, a lo mejor en un amplificador de guitarra para ciertos estilos, a lo mejor en algunos usos de ciertos micrófonos, pero de nuevo, no es una ley y simplemente es los bulbos tienden a generar más armónicos pares y los transistores más armónicos impares. Entonces, aquí en teoría yo estoy viendo que tengo uno de bulbos, un transformador de hierro, un crunch, un heavy, un sap y un air pressure, ¿no? Si yo reviso más o menos cómo está saliendo esto y lo escucho, puedo ver que los armónicos que tira, estoy mandando 100 Hz, tira con mayor fuerza, 3, 5 y 7. ¿No se supone que los bulbos tiran pares? O sea, de entrada entonces significa que el diseño no está tan bulbístico, ¿sabes? Porque tú lo vas a ver y vas a decir, bueno, es que los bulbos suenan a esto. La realidad es que no, los bulbos no suenan a esto, porque ni siquiera corresponden con los armónicos, ¿no? La serie de armónicos no es tan así. Podría parecerse un poco, pero no es tan así. Y te recuerdo que toda la saturación depende mucho de cómo entras y cómo le empujas, ¿no? Todos los procesos de saturación son así. Entonces vamos a dejarlo siempre más o menos por acá para que se parezca lo suficiente. Y ves que inmediatamente tengo bastante del 3 y del 5, casi no tengo del 7. El de hierro si te fijas, me genera más rápido una cadena 3, 5, 7, 9, 11, ¿no? Y si yo observo eso, entonces, los armónicos de los bulbos normalmente van a tirar por
en teoría 2, 4, 6, pero yo estoy viendo que el plugin me está tirando 3, 5, ¿no? Si lo empujo más me va a dar un 7 por ahí. Pero entonces ese diseño de bulbo no es tan bulbo, ¿no? Pero ya sé que tendría que buscar armónicos 3 y 5. Y si veo la forma de onda resultante de esta saturación, cuando le estoy mandando una sinusoidal, veo que parece más o menos triangularosa, pero no es triangular. Y es importante aprender a escuchar la relación de los armónicos y poder pensar en una forma de onda para simplemente reconocer cuando necesitas verlo, como la cantidad de armónicos o los tipos de armónicos implícitos, ¿no? Si yo me voy al de hierro, puedes ver que tengo 3, 5, 7, 9, 11. Entonces hay una cantidad de armónicos mucho mayor que más bien resulta en algo que es como una triangular superpuesta sobre una sinusoidal, ¿no? Que también podría diseñarla en un sinte sin ningún problema. Ahora, crunch. Fíjate que me dio un 3, 5, 9 y luego se fue al 14, ¿no? Entonces como que el 7 se lo salta, pero en la función de transferencia que estoy viendo aquí, veo que tiene primero una etapa de expansión, se queda pegado aquí, una función ahí como súper en S, se vuelve a estacionar y solo si me paso de cierto nivel ya empiezo a cuadratizar la onda, ¿no? Vamos a empujarla un poco más. Y es bien fácil de notar ese tipo de cosas. O sea, es fácil empezar a... De hecho, pasa algo muy raro, que es, si te fijas, la onda se empieza a doblar sobre sí misma y se hace otro piquito adentro. Checa, voy a volver a empujarla. Entonces, eso ya caería en el terreno de wave shaping o de diseño de forma de onda, donde la onda se empieza a doblar sobre sí misma por una intermodulación de amplitud. Y eso es un tipo de distorsión también, ¿no? Ahora, heavy. La cadena armónica que me levanta es súper extraña. Y esto, en vez de que solo se parezca triangular, fíjate cómo empieza a favorecer a un lado del ciclo de la onda. Eso a mí me llama la atención. SAP. Si te fijas, me está dando ahí un tercer armónico, del cual pues solamente hay eso. Por mucho que lo empuje, no me está dando mucho más. Si me paso un poco, empiezo a obtener un quinto y un séptimo armónico, ¿no? Y lo que es interesante es también pensar en las notas con las que corresponde esto, porque podrías empezar a pensar en la consecuencia armónica, hablando musicalmente, de utilizar ciertos tipos de saturación, ¿no? Y de ahí también puede venir que mucha de la música que haces a veces no se sienta bien. Ese no se siente no tiene que ver con que a mí me gusta, a veces tiene que ver con que no estás entendiendo profundamente la complejidad de todas las decisiones que tomas porque simplemente procesas, ¿no? Y el air pressure. Entonces está rarísimo, ¿no? Ese plugin me está dando puros 3, 5, 7, 11, 9, a veces se salta el 7, pero más bien todos los armónicos se parecen un chorro y no tiene tantísimos colores disponibles porque ni siquiera me deja escoger entre armónicos pares e impares. Y eso es preocupante a mi parecer. Ahora yo esperaría que justamente un saturador, de alguna manera, pues sí me dé una cierta flexibilidad sobre qué puedo hacer con él. Y sobre cómo la cadena de armónicos me permite jugar con ella. Ahora vamos a reconstruir más complejamente la cadena del RC20, pero es que si este concepto no está claro, no tiene, o sea, simplemente te estoy enseñando a copiar un plugin y eso, pues, no tiene sentido para mí. Entonces, en el analog clip, si yo me fijo de nuevo en la función de transferencia,
puedo ver que ahí tengo un 3, 5, 9 con un poquito del 7, pero si empiezo a variar esto, tres, 5, 11, y me se salta un poquito del 9. No estoy clipeando la onda de ninguna manera, solo estoy tratando de saturarla un poco. Esa, ¿no? Y así me podría ir con absolutamente todas, pero lo que quiero de nuevo mostrar es este. Entonces, es complicado, es complicado porque sí tenemos que poder de oído reconocer más o menos cuáles son los armónicos con los que contamos en una señal, ¿no? Y eso va mucho más allá de un oído musical, porque no estoy hablando de los armónicos, de la armonía musical, de las notas, estoy hablando de una serie de frecuencias que derivan de un proceso por haber procesado una señal. Proceso procesado. Entonces, regresando, si yo quisiera hacer una copia de esta sección, puedo ver que ahí tengo también un parámetro que dice focus, que lo único que está haciendo como una selección de frecuencias a las cuales les va a aplicar esto. Y luego con el mix, pues es como si usara este dry wet. Entonces, como siempre, vamos a hacer clic derecho, agrupar, ¿no? Voy a convertir esto en una cadena, pero voy a agregar también de una vez un EQ8. Sería muy, muy útil saber cuál es la pendiente de estos filtros. O sea, si son unos filtros súper agresivos y resonantes, que a mí me parece que lo son. Entonces, ahorita los programamos allá. Tengo un dry wet y tengo un flux. El flux lo voy a suplir con un LFO. ¿Y qué tanto estoy entrando en el distort? Pues simplemente lo voy a hacer con utilities. Esta es la entrada de mi proceso, que yo sé que tendría este drive también a la mano. O esto... Al final es importante entender que tenemos muchas etapas de amplificación, entonces podría utilizar la salida del EQ como un drive hacia el saturador, que tengo 36 dB más 12, tengo 48, ¿no? Para entrar muy fuerte, y tengo un control del output aquí. Entonces podría dejarlo separado con módulos con el utility, pero una forma de construir esto sería simplemente abrir mis macros, y a lo mejor quiero asignar este. Entonces, mi plan sería construir justamente algún tipo de rack que maneje las etapas de drive, que sería esto, ¿no? Y que maneje o me dé chance de hacer algo con este recorte. La curva de esa saturación quizás podría tratar de predecirla un poco, como mandándole ruido y luego como midiéndolo la salida y bla, bla, bla. Pero a mis oídos me suena que arriba es un low pass un poquito más tenue. Y de abajo me parece que sí es una ecualización un poquito más resonante o agresiva. Y pues si te fijas ya lo tengo aquí mapeado en los macros de un rack. Lo hice rápido. Solo hay que adaptar un poco las curvas. De repente las curvas muy lineales o como de un comportamiento en una sola dirección pues te limitan creativamente. Pero bueno, funciona para fines de este ejemplo. Y podría añadir justamente ese factor de flux, que es cómo se comporta la saturación de forma irregular. Entonces, si el flux lo que está haciendo es está variando esto, lo que puedo hacer es asignar el LFO a la salida del ecualizador, pero el rango es muy grande. Entonces, como a mí me gusta setearlo solamente para tener una referencia, lo voy a poner así a su máxima capacidad y veo que va de más 12 a menos 12 y solo voy a bajar el rango porque quiero que genere una aleatoriedad muy chiquita, quiero que genere así de puntos tantos de vez hacia más. Y voy a hacer otra perilla aquí que se llame map, que esté al depth
que se llame depth y que esté mapeada ahí. Y esto pues sería mi flux básicamente, ¿no? Flux. Y quiero que el rango más alto de ese flux pues no sea 12 decibeles, ¿no? Entonces podría de nuevo intentar limitar el rango del macro o podría simplemente limitarlo desde aquí. Entonces en vez de que vaya hasta 100, que serían 12 decibeles, a lo mejor lo mando a un 80 y ya puedo bajar muchísimo el rate de esto y lo vamos a mandar a un aleatorio, que sería como un sample and hold y le ponemos bastante smooth. Y yo sé que .29 Hz van a ser aproximadamente 3.5 segundos, entonces quiero una variación pues más o menos por ahí, ¿no? Como cada 3 segundos para que no sea tan agresiva. O a lo mejor la duplico un poco y lo mando a unos 5, entonces vamos a llevar aquí para que cada 1.5 segundos más o menos vaya variando, porque física y longitudes de onda. Ahora, todavía no tengo resuelto este dry wet porque este mix de aquí está alimentando justamente la señal ya filtrada y que después se distorsiona. Pero este dry wet no aplica para el ecualizador y el saturador porque son modularmente dos etapas distintas. Este dry wet debería de aplicar justamente a todo esto, a todo lo que tengo aquí asignado, que es todo ese módulo. Justamente eso es importante. Todo eso es un módulo compuesto de pequeñas cosas, ¿sí? Lo que puedo hacer es, puedo generar otra cadena aquí, abrir mis cadenas, seleccionar las dos, jalar hasta la derecha, recorrer el 1 y recorrer 1. Así cuando mi selector de cadena está hasta la derecha, está apagado el clean o viceversa, como sea que lo vaya a utilizar, ¿no? Si quiero que hasta la izquierda esté clean, pues lo dejo hasta ahí o al revés, como sea que lo vayas a usar. Me da lo mismo. Y voy a aprovechar esta pequeña rayita azul de arriba para hacer un crossfade que pues va a ir ahí medio lineal, ¿no? Podría ponerme quisquilloso y tratar de igualar además con un utility para que el cambio de nivel entre la saturación y no sea tan exagerado. Pero esto pues yo ya lo puedo mapear a lo mejor al macro 8, que es mi mix, ¿no? Mi dry wet. Y de todas maneras, a la salida de esto todavía me faltaría agregar este último ecualizador. Entonces lo único que puedo hacer o agregar es un EQ+, donde voy a dejar listos las bandas de los extremos para que sea un high pass agresivo, un high pass suave, que serían estos dos, y estos dos, ¿no? Que también podría hacerlo en un rack y podría de una vez convertirlo en simplemente 4 perillas, pero francamente no le veo así como que muchísimo éxito a esa idea, o no sé si vale la pena. Entonces solo voy a dejar un poquito enfatizado este, y lo puedo regresar, o sea, lo puedo terminar de ajustar y tengo más libertades que solo un modo fijo. Y esta salida, que es el control de tono, que puede ser simplemente dar más medios, que esto además es una frecuencia como súper fija, ¿no? Que sería tener estos dos controles, más o menos así. O este de aquí, este modo, que es un filtro tilt, que también he mencionado, donde simplemente te da más agudos o más graves. El EQ nativo de Live no tiene eso específicamente, entonces lo que puedo hacer es, eso sí me convendría hacerlo como un filtro tilt solito, donde voy a hacer una combinación de un high pass y un low pass, que van a estar en la misma frecuencia. Lo voy a asignar al 5, y ahora tengo con estas tres perillas simplemente un filtro tipo tilt, con el cual puedo variar la pendiente, cuánto sube, cuánto baja, y además puedo terminar de recortar un poco ciertas frecuencias, y eso pues me va a dar simplemente un control de tono. Un filtro tilt no es nada más que un control de tono. Y que si yo regreso a 0, pues ahí está, en su posición central, ¿no? Como siempre, 64 del MIDI. Esto lo puedo guardar como un distort RC20, más o menos, y entonces ya tengo todo a la mano, porque desde aquí puedo hacer el mix hacia esa saturación o no. Y una cosa que también no deja de ser importante es controlar un poco el nivel de salida conforme entras, porque se puede disparar mucho y está bien que quieras volumen, pero hay que controlarlo.
Y aunque yo pasara mucho tiempo ajustando cómo baja este output, va a depender bastante de la función de transferencia de aquí, del saturador, y además de pues lo que le esté alimentando y cómo irregularmente eso va a salir, ¿no? Todo lo demás lo puedes ajustar a mano y entonces ya tienes tú un procesador único, simplemente tuyo, con el cual puedes cargar siempre, acuérdate, guardando las cosas en tu librería personal. Y lo puedo guardar como Distort RC. Y lo puedo utilizar donde yo quiera. Ahora, que tengas a la mano esta variedad, está bueno, está divertido y a lo mejor el flujo de cómo mueves simplemente las perillas y llegas a un resultado puede parecer a veces más rápido en el diseño de un plugin justamente de paga, ¿no? Pero no sé si necesariamente le ganas tanto. Incluso aquí hay un control a la salida de width, de anchura, que podríamos armar como un macro extra, donde simplemente tenemos algo que acaba siendo como una matriz mid-side, donde pues puedo simplemente subirle más al mid o más al side, ¿no? Si yo quisiera complejizar esto y convertir esta distorsión en mid-side, pues se volvería muy fácil simplemente cargar esto en el mid, copiarlo dejando apretado Alt en el side, y ahora tengo una saturación mid-side nativamente. Cosa que este plugin no hace, ¿no? Que tendría que cargarlo adentro de mi misma matriz de mid-side. Entonces, la verdad es que Ableton Live solito te deja hacer muchísimas cosas. Si tienes plugins de paga o estás aprendiendo a utilizar cosas y realmente quieres desarrollar tu oído, lo más probable es que te convenga hacer ejercicios de este estilo, donde te tomes un tiempo para ver si realmente estás entendiendo lo que está pasando con lo que estás haciendo y con eso lo decidas. Ahora, podría copiar más módulos de este plugin, por ejemplo el noise, que lo tengo asignado acá en una tarola. O quieres que haga más cosas como añadir un poquito de ruido y un poquito de saturación y un poquito de reverb. De nuevo, solo es ir pensando modularmente, ajustarlo a mano, te van a quedar unas cadenas muy largas de plugins, pero al final esto lo puedes hacer con un seguidor de envolvente. Por cómo a mí me suena ese módulo de radio, yo le añadiría un poquito de reverberación y erosion, yo creo. Porque si te fijas, además lo vuelve estéreo. Entonces ahí hay como un pequeño desfase de izquierda y derecha y tiene como muchas reflexiones tempranas y está siguiendo tal cual la transiente de la tarola. Entonces pues lo haría primero con eso, con un seguidor de transientes, con el erosion para que suba y baje y un poquito de reverb para hacerlo estéreo o algo como que haga el efecto de hash con el delay o el align delay. La etapa de saturación acabamos de hacer la cadena y el space siguen siendo reflexiones tempranas altas. Y si quieres aprender mucho más sobre reverb, te dejo abajo el video que hice sobre las reverberaciones de Ableton Live. Son 2, también larguitos, muy con calma, explicando todos los pasos para que aprendas a escuchar las diferencias de las cosas que suenan en la reverberación y no solo digas larga o corta. Mi canal se trata de eso, se trata de que tengas un tema normalmente denso, con el cual puedas practicar toda la semana y la siguiente semana regreses y digas quiero más o me dejes en los comentarios, podrías desarrollar tal tema. Obviamente hay preferencia para los que están en la sección de miembros. Ya estoy produciendo los videos de eso, entonces pues eso toma tiempo, pero prefiero publicar uno cuando ya tenga 15 listos. No quiero publicar uno y luego estar corriendo, ¿saben? Yo creo que lo más seguro es que eso suceda más bien en enero, como con calma. Pero bueno, si tienes cosas que te gustaría ver en la sección de miembros, por favor déjamelo saber en los comentarios y con todo gusto lo hacemos. Todos los demás videos son gratis, hay más de 300. Si te gusta mi trabajo, abajo hay un link para comprarme un cafecito, porque me gusta el cafecito. Y eso me sirve para poder seguir haciendo estos videos, para que sigas aprendiendo. Si te gustan este tipo de videos, dale like, comparte. Busca también el link abajo o búscame en mis redes para que te enteres de las clases que hago por Zoom. Y nada, se trata de seguir aprendiendo, tratando de desarrollar oreja. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Tómate el tiempo de aprender mejor lo que estás haciendo. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.